¿Cómo fue después que entre ustedes como familiares empezaron a asociarse para tomar la defensa en grupo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó este trabajo de defensa y de esclarecimiento de los hechos? Bueno, nosotros los padres no nos conocíamos, se conocían los muchachos. Cuando mi esposo y yo fuimos a tramitar la visa a la embajada ecuatoriana, ahí nos encontramos con Rita, que llegó angustiada. Ahí nos conocimos. Y bueno, nos volvimos a ver, quedamos de vernos en Quito. Entonces, allá nos estuvimos viendo y nos fuimos juntando en el hostal donde ellos se quedaron a pasar las noches, pues, ¿no? Y entonces ahí nos fuimos concentrando los padres a medida que iban llegando, que se iban enterando de las noticias. Ahí nos fuimos reuniendo y en una junta que tuvimos ya cuando llegó el último de los padres, acordamos conformarnos como asociación de padres y familiares de las víctimas de sucumbíos. Bueno, tenemos un blog que es asociación de padres y familiares.blogspot.com y también hay otro blog que es lucia.blogsom.com. Ahí viene el calendario de todas las actividades y algunas fotografías ya de las actividades que se hicieron a lo largo de febrero y 1 de marzo. Con lo de los estudiantes. El gobierno colombiano dice sí, y el presidente de Colombia dice, en mi concepto son terroristas. Eso vino a decir aquí Álvaro Uribe Vélez. Aquí a nuestro propio país vino a decir que los jóvenes que habían muerto ahí, que merecían morir porque eran terroristas, que eran narcotraficantes y no sé cuánto, ¿no? Y eso pues también no los defendió nuestro presidente, no defendió a los mexicanos. Y hay que dejar claro también que en ese bombardeo murió un ecuatoriano. Tenemos información nosotros que murió el ecuatoriano Franklin Aizala. Y a diferencia de nuestro país, el gobierno ecuatoriano sí hizo una protesta al gobierno colombiano por la muerte de su connacional, lo que nuestro gobierno mexicano no ha hecho por el asesinato de los 4 connacionales. O sea que nuestro país nos tiene totalmente defraudados, porque no se ha pronunciado por defender a los mexicanos asesinados en Quito, en Ecuador. ¿Y el gobierno colombiano, ustedes tuvieron en algún momento contacto directo con alguien de la embajada colombiana? ¿Colombiana? Sí. No. ¿Ustedes no sabían que el bombardeo había sido efectuado por...? Claro, estoy hablando de los primeros días. Pero en territorio ecuatoriano. Pero nunca hubo un intento de acercamiento para... No. Era perder el tiempo. No, bueno, No pasa a mí por la nunca se cabeza. me ocurrió. Yo lo que quería era ver a mi hija y estar con ella y que mi hija estuviera bien y bueno, para los padres ni se diga. Sí, no hay palabras para explicar la verdad de esa atrocidad que vivimos, ¿no? Lo que más siento pues es que no se haya tenido esa humanidad, ¿no? De rescatar los cuerpos al otro día, no sé, y llevarlos, y que no hubieran estado allí a la intemperie 3 días, 4 días, creo que ya los rescataron hasta el 4º día después del bombardeo, y se llevaron sus pertenencias, o sea, encima de que los asesinaron, los acribillaron, encima de eso hasta les robaron sus pertenencias, porque los colombianos se llevaron los pasaportes de los muchachos, porque de dónde sacan ellos toda la información, y hasta en el periódico dice, y vive en la calle Guerrero 340, edificio Allende, departamento fulano de tal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es luchar porque se haga justicia de ese asesinato, porque fue un vil, cruel asesinato con premeditación, alevosía y ventaja que hicieron contra los muchachos. ¿Cómo fue que reaccionó el Estado mexicano? ¿Ustedes pidieron apoyo? ¿Qué respuesta inmediata hubo de parte del Estado mexicano? Cuando llegamos a Quito, fue por nosotros un cónsul de la embajada. Y yo lo que quería era ver a mi hija. Yo no sabía cómo estaba mi hija. El cónsul, en lugar de llevarnos al hospital, les dije, pues llévenos al hospital. No, dice, tengo órdenes de llevarlos a la embajada. Le digo, ¿cómo que a la embajada? Yo quiero ver a mi hija, se hace tarde. Entiéndame la angustia que yo tengo. No, señora, tengo órdenes de llevarla a la embajada. Ese fue el recibimiento que a mí me causó. Cuando estás así como madre, es horrible, ¿no? Atroz, claro. Uh-huh. ¿Y cómo fue con ustedes? Pues también nosotros el recibimiento fue igual. Nosotros en lo particular
recibimos más apoyo tanto económico como moral del gobierno ecuatoriano que ni del mismo mexicano. Desde aquí, desde que yo me enteré de la noticia por el periódico, nos negaron toda información. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos negó la información. En ese momento yo les creí, era día 5, pero ya después nos vamos enterando, conforme pasan los meses, nos vamos enterando que ya, creo que desde el día 3, algo así, ya Relaciones Exteriores ya sabían que habían muerto los mexicanos allá, porque hubo unas asociaciones aquí de ultraderecha que les levantaron una denuncia en la PGR. Entonces ya el gobierno mexicano ya sabía, ¿no?, que estaban muertos los muchachos, pero nosotros nos negaron todo. Entonces, nosotros por nuestra cuenta tuvimos que viajar para ir a rescatar los cuerpos de nuestros hijos. Ya son 2 años desde entonces y esto no termina. ¿Cómo ha avanzado jurídicamente la idea de una demanda contra quien resulte responsable o directamente contra el presidente colombiano Uribe por estos asesinatos? Nosotros creemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya devuelto el expediente, nos abre una pequeña rendija para demostrar que no se han cometido delitos. ¿Por qué devolvió el expediente Relaciones Exteriores? Pues porque no hay pruebas de delitos que hayan cometido los muchachos. Entonces eso nos abre a nosotros posibilidades de entablar ya una demanda en contra del gobierno colombiano. Obviamente esto tiene que ser con la ayuda de organizaciones, de organismos no gubernamentales como es INRED, que nosotros tenemos la esperanza de que ellos nos ayuden en el caso, y bueno, eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Y directamente contra el presidente habría responsabilidad en tanto jefe del ejército. Bueno, pero es que además es un asesino confeso. Yo he asumido directa y personalmente la responsabilidad del operativo como presidente constitucional de Colombia. A él directamente le podemos denunciar, por supuesto. Y bueno, el hecho de que no se vaya a reelegir, porque ya el tribunal allá de su país no le dio la oportunidad de reelegirse nuevamente, que aunque bueno, va a quedar otro asesino igual ahí, Santos, ¿no? Juan Que Manuel es Santos. el segundo de a bordo, el que ordenó la matanza. Pero ya el hecho de que vaya a dejar de ser presidente, bueno, ya va a dejar de tener el fuero y ya se le puede encausar. ¿Sí? Claro, porque ahora tiene fuero, ¿verdad? En tanto Ahorita presidente. tiene fuero, mientras sea presidente tiene inmunidad, pero cuando deje de ser presidente, tenemos nosotros la esperanza de que sea llevado a los tribunales. Y además no se nos olvide, los ecuatorianos deben estar muy indignados también porque violentaron su territorio. Su soberanía. Su soberanía, que no se nos olvide eso. Si no es de gratis que el presidente Correa no termine de reanudar relaciones con el Álvaro Uribe Vélez. Sí. Ahora, nosotros no creemos, ese es un cuento infantil, eso de que las computadoras de Raúl Reyes y todo eso. Nosotros le decimos a la gente que no se crean ese cuento de Álvaro Uribe Vélez. Los cuerpos de nuestros hijos y todos los 25 muertos que hubo ahí quedaron destrozados. ¿Cómo iba a sobrevivir una computadora, un aparato electrónico tan delicado, un disco duro va a sobrevivir a esos bombardeos cuando hubo orificios de 3 metros de profundidad? ¿Sí? ¿Y van a sobrevivir las computadoras? Esa es una falacia.